Ahí hay una figura que representa lo que a muchos cristianos le pasa, y es que se rasca la cabeza porque no sabe qué significan los cuernos de la bestia. ¿Quién será ese cuerno pequeño? Y se rasca la cabeza. O cuáles son las cabezas de la bestia, del dragón. Cosas así, o por ejemplo, ¿cuándo vendrá el Señor? Que si el Señor era ojiazul, ojiverde, ojinegro, que si era de pelilargo, pelicorto, que si era de tez amarilla o negra. Cosas superfluas que no tienen nada que ver con la salvación ni con el crecimiento espiritual. Que si el Señor nació el 24 de diciembre, el 24 de septiembre. Cosas que la Biblia de pronto estudiando uno aprende, pero que de plano eso es subjetivo, no es objetivo. Porque cuántas personas hay que saben mucha historia y mucha documentación de la palabra, pero no son salvos. Y hay personas que no saben ni leer ni escribir, no aprendieron a leer ni escribir, pero sí, gracias a Dios, tienen buen oído y son salvos. Y su palabra es sabia, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Entonces, por eso ahí hay un hombre que dice, hay una frase para representar esa imagen: no se preocupe por lo que no entienda de la Biblia, preocúpese por aquello que sí entiende y no aplica en su vida. Eso sí es delicado, que si uno sabe que uno batalla con el chisme y sigue siendo chismoso, eso sí es peligroso. ¿Cierto? Que si uno sabe que está en adulterio y fornicación y sigue lo mismo, eso sí es peligroso. Se pierde, está perdido. Que si uno sabe que deja de hacer algo que uno sabe que debía de hacerlo y no lo hace, eso sí es peligroso. Amén. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Bueno, entonces, amados hermanos, hoy vamos a mirar acerca de la actitud. ¿Cómo reaccionamos? O sea, ¿qué es lo que pasa en mi corazón cuando escucho o leo la palabra de Dios? Entonces, de acuerdo a la actitud como yo reaccione a la palabra, así mismo mi vida va a ser afectada, para bien o para mal. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos que podemos reaccionar de una forma nociva o positiva. En primer lugar, engrosar el corazón para no ir bien. Amén. Dice el evangelista Mateo en el capítulo 13, el versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué es oír pesadamente? Al igual como cuando uno se está como quedando dormido y como que escucha pues ya lo leo. Pero aquí no es porque esté quedando dormido, sino porque el corazón es el que se está quedando dormido. ¿Por qué? Porque tiene colesterol espiritual. Está lleno de colesterol, de carnalidad. Entonces la carnalidad estorba, no le da esa aceptación, le fastidia la palabra de Dios. Cuando un corazón está engrosado, no voy a oír bien. Entonces voy a decir amén cuando a mí me gusta y a no decir amén cuando no me gusta. Miremos algo más. No darle cabida en el corazón es otro aspecto. El Señor Jesucristo le dijo a una audiencia religiosa que se ufanaban de ser descendientes de Abraham y supuestamente salvos. Pero en el versículo 37 y 38 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, ¿cómo es posible que una descendencia del padre de la fe va a querer eliminar al enviado al que Abraham esperaba? Entonces dice el Señor: ¿por qué procuráis matarme? Porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. El término cabida que utiliza el Señor hace referencia a que no lo admite.
que está tan lleno el corazón de sus argumentos que no hay espacio para nada más, y mucho menos para la palabra del Señor. Gloria a Dios. Eso es como cuando se forman esas roscas, sobre todo entre la juventud, que llega alguien, ay, no, lo dejan solo y se van, y así en el corazón se hace a la palabra de Dios, que no debe ser así, porque ¿quién pierde? Nuestro corazón cuando no le damos cabida a la palabra, cuando peleamos con la palabra, cuando, por ejemplo, estos días que la palabra fue tan clara, tan directa a los hogares. Uno de arriba miraba que cuando le caía la salecita a los hombres, algunos como que, y cuando le caía la salecita a las mujeres tampoco como que, porque en un hogar ambos tenemos que aflojar. Si el esposo está esperando que la esposa cambie para que el hogar cambie, se va a quedar sentado. Y lo mismo si viceversa, si la esposa está esperando que el esposo cambie para cambiar, se va a quedar sentado. Es ambos los que tenemos que cambiar. Pero si Dios nos habla, empezamos a sentarnos ahí. Claro, quién sabe si él tanto bonito que predica, pero quién sabe si lo practicará. O sea, no está recibiendo la palabra no haya cabida, la rechaza. Y por eso es que procuran, por eso es que hay mucha gente que miran al predicador que se lo tragan. Pero qué culpa. El problema es con la palabra de Dios. El otro aspecto es no querer oír la voz de Dios. O sea, abiertamente, yo simplemente, ya no es simplemente que el corazón esté engrosado o que la palabra no haya cabida, es que yo no quiero. O sea, soy un rebelde, ¿y qué? Dice ahí la palabra, segunda de Timoteo capítulo 4, y esto es para este tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la aceptarán, no la aplicarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No es lo que estamos viviendo hoy en día? La gente no le gusta ir donde le prediquen la palabra, la gente le gusta ir donde les hablen bonito. ¿Y quién le dijo que por hablarle bonito la gente se va a pasear? ¿Cierto que no? No, nadie puede ser mejor predicador que el Señor, y el Señor habló claro. Y por eso lo mataron. Pero Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo la verdad. Entonces, hermano, estos son unos aspectos nocivos que de una forma general en nuestro corazón, si nosotros engrosamos o no le damos cabida o abiertamente nos revelamos a la palabra, vamos a tener problemas. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar lo que Santiago, el escritor bíblico, nos dice en los versículos que leímos. Hay dos aspectos generales, hay dos posiciones, llamémoslo así, dos reacciones generales. El que oye por oír y el que oye y hace. Esas son las dos reacciones que hay. Gloria a Dios. Recuerde que para eso es necesario que ninguno de esos tres aspectos que miramos esté de una forma preponderante en el corazón, porque si no, pues va a ver, ¿no?, cómo va a entrar la palabra. Entonces vamos a mirar primero qué nos dice Santiago acerca de los oidores de la palabra. ¿Qué es un oidor? Dice ahí en el griego, es uno que escucha, pero que es un oyente meramente, o sea, percibió el sonido, percibió la palabra, llamémoslo así, la aceptó, pero en el sentido nomás del oído, no la digerió en el corazón, simplemente lo oyó. ¿Cierto? Eso es como por decirle a un hijo que no haga eso, y el hijo lo mira y vuelve y lo sigue haciendo. Él escuchó porque lo miró, pero no hizo caso. Es un simple oidor. Y de esto hay mucha gente que le quiere ir. No, a mí me gusta que me hablen de Cristo y que me hablen que Él salvó, murió por mí, que Él me quiere salvar, que Él me quiere. Me encanta que me hablen así. Pero ¿ha dejado el pecado? ¿Quiere dejar la maldad? Es un simple oidor.
Y eso hasta los loros hoy. Y mueven la cabeza, pero no dejan de ser loros ni van a ser salvos. Gloria a Dios. Entonces, hay algunas características que Santiago nos las declara de una manera muy aquí frontal. Lo primero, que un oidor es aquel que solo considera fugazmente la palabra. Considera. Santiago compara al oidor, dice, como aquel que mira su rostro natural en un espejo. ¿Cierto? Lo miró y salió y se fue, pero siguió siendo el mismo. Lo único que hizo mirar fue su apariencia física. Y eso ni que era todo el cuerpo, la sola cabeza. Y así dice que es el oidor de la palabra. Dice que se considera a sí mismo, pero luego se va y se olvida cómo era. O sea, cuando se mira en la palabra, las palabras le muestran, porque la Biblia dice que la palabra es un espejo, nos muestra los errores. Y uno dice, ay sí, pero después sale lo mismo. Dios le habló en un culto, Dios me habló, tengo que dejar eso, pero al otro día ya olvidé lo que tenía que dejar. Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a repetir la misma falla, el mismo fracaso, vuelve a caer. ¿Por qué? Porque es un simple oidor. La causa, solamente considera fugazmente la palabra de Dios. Mire ese ejemplo tan claro que encontramos ahí. En el libro de los Hechos, el capítulo 24, el versículo 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Gloria a Dios. O sea, que Félix escuchó la palabra, y cuando Pablo le habló que un cristiano, en primer lugar, era justificado, ¿cierto? Y que debía practicar la justicia, él dijo, yo no soy así. Cuando le habla del dominio propio, que un cristiano no es un esclavo de las corrientes bacanales de este mundo, que un cristiano no es uno aquel que donde el diablo lo quiera llevar, que un cristiano sabe dónde está y sabe para dónde va a ir. Él entendía que era así y que le quedaba difícil porque él le gustaba el pecado, le gustaban la parranda, las orgías, la borrachera. Y cuando luego le habla del juicio, que Dios le da una vida de oportunidad a las personas para que se arrepientan, pero si no se arrepienten, después viene el juicio. Uy, más se espantó y dijo, uy, no, yo estoy perdido. Y en el momento dice ahí, se espantó, se aterrorizó, se atemorizó. Uy, yo como que voy para el infierno. Uy, no, mano. Y ahora, pero dice la Biblia, pero le dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. O sea, está dura la cosa, lo digo es en serio, pero después. O sea que el susto le duró por un momentico. Usted no ha escuchado gente que le habla así, dice, no, la verdad que sí, la cosa está dura. ¿Va a hacer qué caso? No, después. Debe pensarlo. ¿Qué va a pensar? Si lo que va a pensar mañana lo piensa ahorita. La decisión que va a tomar mañana la tomar ahorita, ¿cierto? ¿Por qué dejar para mañana lo que pueda hacer hoy? Amén, así es. Amén. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque simplemente consideró de una manera fugaz, así a 150 kilómetros por hora, la consecuencia de la desobediencia a la palabra. Pero después volvió a tranquilizarse la conciencia cauterizada con el pecado. Y desafortunadamente esto le pasa a mucha gente y gente de iglesia. Amén. Vean, hermanos, la Biblia dice que debemos, no debemos, en primer lugar dice la Biblia, menospreciar las profecías, que debemos valorarlas. Pero también lo manda la Biblia ¿a qué? A probar los espíritus. Amén, hermanos. Yo creo que no hay profecía más clara que la palabra de Dios. Porque Dios muchas veces usa la profecía para consolarnos, porque Dios es tan bueno, hermano. Muchas veces nuestro ánimo está quizás a desmayar y viene Dios, utiliza una persona y nos recuerda que Él es nuestro Dios, ¿cierto? Que nos dice, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, porque Él es así de educado. El Señor no es como nosotros a veces, de atarpanes,
de que nos gusta refregarle el pecado a otro en la cara, que nos la damos de que somos santos y los demás son pecadores. El Señor no es así. Pero cuando vamos a la Biblia nos dice de frente: usted está mal. Usted está mal. Lo más que yo te amo porque soy amor. Yo no quiero que te pierdas, pero tú estás mal. Y entonces hay gente que se consuela porque no, Dios me habló que yo soy, mejor dicho, voy a hacer. Y claro, eso es lo que Dios quiere, pero si no se acomoda no va a pasar nada. Dios nos consuela para que tomemos ánimo y digamos: no, mejor vale la pena servir a Dios y no quedarnos estancados aquí mirando en la cara del anticristo, que el Señor lo reprenda. Pero cuando vamos a la palabra, ella nos dice: ¿quieres la promesa? ¿Te gusta? Arréglalo. Y nos lo dice a solas. Si usted es sincero, tiene que decir que a todos. No hay ninguno que pueda decir: pues probablemente yo me he pecado. No le creo. Mentiroso. Sí, porque si la Biblia me dice que es un mentiroso, el que diga eso, entonces yo le puedo decir: el que diga eso es un mentiroso. Y está haciendo a Dios mentiroso. Amén. Porque si no, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Cuánto bendecimos al Señor? Pero tampoco es que, no, porque como el pastor dice eso, pues yo la verdad que vivo pecando a toda hora. Usted es un impío. Porque usted no está haciendo el esfuerzo por guardarse para Dios. Usted está como el cerdo revolcándose lo lavan a presión, dando el arado y se revuelca otra vez en el barro como Dios. Usted es un impío, usted es un impío. Uno tiene que ubicarse. Usted y yo necesitamos de Cristo, pero no podemos estar una banda tranquilitos revolcándonos en el pecado. No, hay que salir de él ya, no mañana, ya. Miren, hermanos, cuando bendecimos al Señor, porque si no, no puede pasar lo mismo de Félix. Uy, Dios mío, qué palabra tan dura. Dios me habló, ¿y qué? ¿Y qué? Mañana el mismo, lo mismo, y pasa mañana lo mismo, y pasa. Amén. No. Así no. Otra característica del simple oidor: se engaña a sí mismo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6. Dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nosotros de qué la vamos a picar, hermano. Hermano, acordémonos que nosotros éramos, si el Señor quita su gracia, somos una guarida de demonios. Sí. Porque si el Señor quitara su gracia, se viene el bicho otra vez. Es más, yo sé que ustedes lo hemos sentido rondando porque como son así, pero se les dice propiedad privada. ¿Cierto? Entonces, o no le han venido los mismos pensamientos de antes, los mismos ataques. Porque él es un sinvergüenza, que el Señor lo reprenda. No respeta a nadie. Pero el Señor es todopoderoso y Él nos guarda. Es más, ahora, hermano, cuando antes vivían con nosotros, ahora nosotros le decimos en el nombre de Jesús: fuera. ¿Cierto? Y se van, lo más tremendo es que se van. A una enfermedad, váyase, y la enfermedad dice: me voy. El dolor se va, hermano. La angustia se va, la depresión se va. Uy, que a veces te vienen las operaciones del enemigo y empieza un poder en la sangre de aquí. Largo de aquí. Usted no tiene parte ni suerte. Claro, el que pelea, ¿no? Porque el que empieza a deslizarse, el diablo, no, hermano. Así no, es parado en la raya, no señor. Y aquí, ¿hasta cuándo? Hasta que usted sienta que ya el Señor es. Y Dios se la da. Hermano, para que ahora nos la tengamos nosotros. Ahorita el hermano Luis. No me da ni por los carretes. No, hermano. Nosotros dicen que el que haga así, el que actúe así, ¿qué pasa? A sí mismo se engaña. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada. Amén. El grande es el Señor. Amén. Lo que pasa, eso es lo lindo, hermano. Yo digo que argumentos hay miles para uno enamorarse del Señor. Usted y yo siendo nada, Dios nos hizo todo. Usted y yo estamos completos con Cristo. Nos dio todas las promesas, todo, porque el Señor es maravilloso. Él lo llena todo y en todo dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de quién, de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, hermano, el que oye simplemente la palabra se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque vive de vanidades. Uno tiene que cuidarse mucho, porque
Ya se está acercando un tiempo en el que Dios va a hacer cosas muy grandes, Amén. pero ese tiempo es más peligroso. Cuando una persona pasa sin, como que dice, inadvertida, una persona que simplemente va al culto, que es fiel en la oración, fiel en la congregación, fiel en apoyar la obra, no pasa nada. Pero cuando Dios diga, te llegó la hora, hijo, te llegó la hija, voy a mostrar mi gloria en ti, y que simplemente sin necesidad de orar, que va pasando, y como Pedro, allá uno pegó el chillido, y usted sintió como un escalofrío y dice, Señor, te reprenda, Satanás, y el bicho salió y se fue, y usted ni supo. Y cuando llega el vecino, oye vecino, qué cosa, Dios mío, ore por mí. Pero ¿por qué? No, es que venga y le cuento lo que pasó anoche. Y cuenta la experiencia. Y esto empieza a regar la bola, porque resulta que usted y yo no vamos a hacer nada. Es la misma gente la que empieza a regar la bola. Y ya después todos quieren que usted ore. Y venga, al menos déjeme tocarlo. Ahí es donde viene el peligro. Porque entonces el diablo dice, uy, el ungido, yo mejor me corro. Me dice que me reprende. Y si uno se cree esa mentira, entonces ya después va a decir, ¿cuántos demonios ha echado usted hoy? Papá, tiene que orar más. Hay que ayunar más. Entonces ya se empieza a crecer el ego. Y ya no cabe en la iglesia. ¿Amén? Entonces después cuando ya Dios le va a hablar la palabra no le entra por ningún lado. Porque así el Señor, pero Dios mío, Señor, usted me está hablando a mí que yo estoy mal, si es que usted mismo me está usando para, mejor dicho, es que no tengo ni que poner las manos. No, Señor, eso no es para mí. Ya no quiero oír palabra. Ya ni Dios lo convence. Ya quieres que Dios le hable, pero personalmente, Señor, me aguanto como a Samuel, que usted me llegue a la cama y me diga lo que me tenga que decir. Pero yo no voy a querer el pastorcito allá, que tengo yo más unción que él, me va a mandar a mí, me va a regañar. Yo hago lo que a mí se me dé el deseo, porque tú me lo pones, dirás, hacer lo que se le da la gana. ¿Y qué pasa? ¿En qué se convirtió? En un oidor. ¿Y cuál es la causa? Se engaña a sí mismo. Porque resulta que la palabra es lo que más hace, señalarnos lo deficiente. Entonces, recuerden, la comparación que utiliza Santiago es como el que mira su rostro natural en un espejo, pero luego se va y se olvida. Vive, ¿en qué vive? En su vivencia, no en la palabra, en su vivencia. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¡Gloria a Dios! Y miremos el tercer aspecto. Nunca nota los vicios que debe dejar. O sea, según él, ya es un querubín. Están que lo suben a serafín. Mateo 7, versículo 1 en adelante. El Señor dice, no juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Eso lo estudiamos muy claramente aquí, ¿recuerdan? En el sermón de hoy. Es imposible que yo tenga clavado una viga. Dejas que trajeron de la que ustedes venden por allá para hacer casa. Imagínense eso ahí, una viga, y que pueda ver para sacarle una pajita en el ojo del otro. Si es que si yo tengo esa viga, le digo, venga, le voy a sacar del otro ojo, con la viga que tengo yo metido en el mío. O sea que lo vas a dejar ciego. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué pasa eso? Porque nos volvemos oidores de la palabra. ¿Dónde está el problema? Porque supuestamente él nota los vicios de los demás, pero a él no. O sea, Dios le habla a todo el mundo y lástima, hermano. ¡Qué palabra tan buena! ¡A fulano de tal! Y para nosotros, bendito el Señor. Yo, gloria a Dios.
no es por dármelas, pero saco 10 sobre 10. Ahí como por, pero bien, gloria al Señor. Yo no, pero hermano, siempre uno tendrá algo que dejar. Siempre. ¿Sabe por qué? ¿Cuánto notaron que la guitarra estaba desafinada? De por sí que las guitarras son como nosotros en la vida espiritual. Una guitarra no es como una organeta. La organeta usted la toca, la deja ahí, no se desafina. La guitarra la tocó, la dejó afinada, la tocó y cuando terminó de tocar ya está desafinada, ¿cierto, hermano? El cambio de temperatura la desafina, el sudor la desafina, el mucho toque la desafina. O sea que hay que afinarla siempre antes de tocar. Por eso, la sola temperatura la desafina. Si usted la ubica mal, se desafina. ¿Qué pasa con nuestra vida si nosotros no nos dejamos afinar por el Señor? Que venimos a culto y gloria a Dios, Dios no me habló. ¿Sí me hago entender? ¿En qué nos convertimos? Amén, hermano. Entonces que Dios nos ayude. Porque el simple oidor nunca nota el oficio. Recuerde, mantenga en mente el que se mira en el espejo y de pronto dice, uy, amanecí con un barro, uy, ya me está viendo la pata gallina. ¿Sabes? Pero ya que, vámonos, ¿cierto? Sale y se va. Al minuto que salió del baño ya se olvidó el pata gallina y tenía barro, sale y se va, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y eso es lo que Dios dice con respecto a la palabra. Cuando miramos la palabra nos dice Dios, hey, ¿estás fallo en esto? Ay, sí, Señor, perdóname. Al minuto dice, ya que. Amén. Eso es un simple oidor. Pero vamos a mirar la otra parte. El hacedor. Porque recuerden que hay dos reacciones. Simplemente oírla y hacerla. El hacedor de la palabra. El término hacedor significa aquel que desempeña algo, que es un poeta. Un poeta, hermano, es aquel que es capaz de jugar con los términos, con los versos, con las figuras literarias, con el sentimiento, ponerle signos de admiración para darle peso y valor a una expresión. Que es capaz de transmitir algo, que parte de algo que no había y logra transmitir una información muy bien hecha. Y eso es un hacedor. También significa encaminar, practicar, procurar. Gloria a Dios, porque nosotros debemos procurar ser, dice la Biblia en Deuteronomio 28:15, que debemos procurar hacer la palabra de Dios. Entonces, según lo que el apóstol Santiago nos escribe, el hacedor de la palabra, miren cómo lo dice ahí. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. El oidor solo considera. O sea, miró pero así de repaso. Pero el hacedor, ¿qué es lo primero que hace? Mira atentamente. Y eso de mirar atentamente significa literalmente doblarse para examinar adentro. Si usted quiere que Dios le ministre en la palabra, usted no puede leer la Biblia como lee el periódico. No, porque si usted realmente quiere que Dios le hable por la palabra, usted empieza a leerlo. Pero si usted se detiene en donde Dios le dice deténgase, usted va a encontrar tesoro maravilloso. ¿Y sabe cuál es el mayor tesoro? Que Dios le habla a nuestro espíritu. Que uno sabe que eso es entre Dios y uno, pero hay que mirarla atentamente, como escarbar. Uy, aquí encontré un tesoro, aquí hay como una luz. Spurgeon decía que nosotros debemos martillear la escritura con la oración para encontrar los grandes tesoros escondidos de la revelación divina que están aquí en la Biblia. Vea, hermano, estamos viviendo tiempos en los que la gente no quiere predicar la palabra. Hay mucho predicador que no quiere predicar la Biblia, quiere predicar de otros predicadores, de historia, de humanismo, de otras cosas.
para que quede bonito y no se ofenda a la gente. Pero nosotros no fuimos llamados a agradar a la gente, fuimos llamados a agradar a Dios. Y para yo agradar a Dios, usted y yo debemos vivir la palabra, hablar la palabra. En el caso de los predicadores debemos hablar la palabra. Es la Biblia la que hay que hablar. Los cuentos de Caperucita Roja sirven para los niños, pero no para convertir las almas. Mire hermano, si una persona no se ofende por la palabra, su conciencia no se activará. Hermano, la unción transforma. ¿Puede hacer eso? Claro, puede, porque nosotros somos emocionales y Dios es emotivo también. Pero eso no es garantía. Hay gente que dice, claro, él tiene unción porque se me hizo el pelo. ¿Y eso qué? ¿Y qué le pasó al alma? Si no le pasó nada al alma, eso no era emoción, era emoción, que es muy diferente. Aquí hay un ejemplo maravilloso. Se llama Josías. Josías manda a limpiar el templo ahí en el capítulo 24 de la segunda de Crónicas, y resulta que hallan el libro, y va el sacerdote y le lee el libro, y dice que cuando él escuchó parte de la lectura del libro, dice que rasgó sus vestidos, y dice, mandó a los encargados, vayan y pregúntenle a Dios a ver qué va a hacer de nosotros, porque realmente la ira de Dios es muy grande. ¿Cómo es posible que una persona que ni siquiera le había leído el libro de la ley, la encuentra por allá entre los escombros, por allá abandonada, se la lee y de una vez entiende y dice, Dios está airado? ¿Y cómo es que nosotros a veces leemos lo que nosotros estamos practicando y leemos la Biblia y Dios nos dice eso y nosotros decimos, tremendo lo que pasó con Israel, ¿no? Tremendo. ¿Cierto? Pero ¿por qué él hizo eso? Si estamos leyendo eso es porque Dios está diciendo, ey, mírese, no era usted parecido a aquel. Y si usted sigue haciendo eso, le va a pasar lo mismo que a él. Amén. Eso es lo que pasa con la Biblia, por eso es que es viva. Por eso es que permanece para siempre. Porque las acciones se repiten, los protagonistas cambian, los escenarios cambian, las metodologías cambian, pero los principios permanecen. Entonces, Josías manda a decirle, y Dios utiliza allá un medio y una vasija, y le dice, pero dígale al varón que me envió, que por cuanto su corazón se enterneció, por cuanto rasgaste mis vestidos en mi presencia, yo también te oiré. Y él no le va a pasar nada en lo que viene a sus hijos. O sea que mire que una persona que sea o hacedora de la palabra puede detener por un tiempo el juicio de Dios que está determinado. Hermano, nosotros debemos estar apercibidos, y escúchame, niños, jovencitos, ustedes que están acá, escúcheme bien un momentito. Nosotros los adultos estamos clamando para que Dios tenga misericordia con nosotros, pero ustedes van a crecer y ustedes están creyendo en un entorno cristiano que es muy favorable, pero nocivo para ustedes, porque creen, es una tentación, que todo está ganado. Pero cuando ustedes les toque ocupar las posiciones que quizás hoy nosotros habremos dejado, y si ustedes no siguen manteniendo la bandera de la santidad y la sana doctrina, ahí está la Biblia. El juicio es el primero. Por eso es que en cada generación Dios busca un hombre, dice Ezequiel, que se pare delante de mí y haga brecha por el pueblo. En cada generación. La generación que nos precedió cumplió su labor, ¿cierto? Evangelizó y predicó. A nosotros en este momento nos toca. Por eso es que si Dios nos está abriendo puertas, hay que ir. Porque es lo que nos toca a nosotros ahora. Yo no puedo vivir del pasado ni vivir soñando mañana. Y yo quisiera mejor tener aquí un templo más grande. Cuando Dios nos lo va a dar. Pero ahora nos toca trabajar en lo que Dios nos manda a hacer a nosotros. Pero ustedes van a crecer y ustedes tienen que ocupar posiciones. Ustedes tienen que tomar la espada, y es en serio, porque nadie toma la espada por tomarla. Nadie se arma de un fusil. Ay, vamos a jugar a que yo soy soldado, usted guerrillero. No, nadie juega a eso. La guerra es muerte. Amén, gloria a Dios. Amén. Y nosotros debemos, mire este hombre, el papá era un impío, había derribado el templo, o sea, él no tuvo eso. Y tan pronto le leen la Biblia, ese hombre se quebranta. Y Dios dice, no,
usted tocó mi corazón, usted no le va a pasar nada, tranquilo. En su día no va a pasar nada. Que Dios nos ayude, hermano, a hacer eso. Porque el diablo quiere desbaratar nuestro país, nuestra nación, su vida, mi familia. Pero que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Y a los jóvenes, ustedes, cuídense, no enrolarse tan temprano. Definan su vida. Estudien, capacítense, tengan al menos con qué, por lo menos apoyar a sus papás. No pagarles, porque un hijo nunca le pagará al padre lo que invirtió, jamás. Pero sí resarcir en algo. ¿Para qué? Para aprender a ser responsables. Que el día que va a la casa, no esté diciendo al papá, ay papá, ¿cuánto dura? Con 10 años, pues. Mija, vaya guardando ahí de pronto por si acaso. No demoren en llegar, que no tienen para el mercado. Por irresponsable, por flojo, perezoso. Hermano, es que el evangelio no es simplemente aprender unos coritos. No, el evangelio es un estilo de vida. En todo. Y si usted y yo queremos ver la bendición de Dios, debemos ser hacedores. Hacedores. Y lo primero que debemos hacer es observar atentamente en la Biblia lo que ella dice. Eso es como el padre que le da consejo a los hijos. Y él, una cucha, usted un cucho canzón. Ah, bueno, entonces aprenda con los fiestas. Cuando ella le quería evitar el chicharronazo, pero no, entonces aprende. Miremos el segundo aspecto de un hacedor de la palabra. ¿Qué pasa con un hacedor? Goza de perfecta libertad y prosperidad. Goza de perfecta libertad y prosperidad. El salmista, en el capítulo 119, dice en el versículo 42 al 45: daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Escuchen la consecuencia de guardar la palabra. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad. Un verdadero cristiano, o sea, un hacedor de la palabra, goza de plena libertad. ¿Qué es ser verdaderamente libre? Que no necesita un policía para estarlo cuidando, que no necesita un patrón para estarlo empujando, que es dueño de sí mismo. La libertad no es lo que la gente llama libertad, pero es un libertinaje, y es desbocarse para donde las pasiones le digan. No, eso no es libertad, eso es libertinaje, eso es anarquía, eso es descontrol. Libertad es que, como a usted y a mí nos tienen que preguntar y responder: ¿usted por qué no toma? ¿No puede? No, es que no quiero. Que hacia usted o por otra mujer viene y se le ofrece: ay, venga, ¿es usted un hombre? Sí, lo soy. ¿Y entonces por qué no aprovecha? No quiero. No es ilegal. Ay, no, es que de pronto me ponen en disciplina y no, o sea, no es porque no quiera, sino que de pronto le dan cuscús. La respuesta es porque no quiero. ¿Por qué usted no anda en camisa escotada? Porque no quiero. ¿Pero por qué no quiere? Porque no le agrada a Dios. Ya. Ay, pero fulana tal. A mí me interesa el diablo, como he visto. Me interesa la palabra de Dios. Mi punto de referencia, ¿quién es? Cristo. Cristo Jesús. No cualquiera que esté en decadencia. Porque el que está bajando pone en su referencia el que estaba ya caído. Pero el que está subiendo siempre mira al alto y sublime. Entonces, cuando nosotros vamos ascendiendo en la vida espiritual y alguien viene a decirle: hombre, pero no es para tanto, ya deje tanta clavadera y tanta lloradera y tanta ayudadera y tanta adera y tanta meter en la iglesia y tanta, mejor dicho, juicio, usted parece un bordón sin freno, ¿qué es lo que pasa? Entonces le va a decir: no, yo no estoy haciendo nada. Mire al Señor todo lo que hizo. ¿Me falta? Porque su mirada, ¿dónde está? Arriba, al que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Pero si uno le pone a mirar al que está sentado a la hora del camino, que le dice: yo así era, yo también era así, que le vaya bien. Yo también ayunaba, diezmaba, era de los primeros.
Yo también evangelizaba, yo me gané como 30 almas en la iglesia, pobremente. Ya no están, pero la gané. Pero ahorita, ¿cómo están? Sentados. De eso no sirve. Amén, hermano. Tenemos que mirar a Cristo. Esa es la verdadera libertad. Mira lo que dice Josué 1:8, un texto muy conocido. Estos son textos conocidos, pero a veces, repito, nosotros los podemos saber hasta de memoria. La pregunta es, ¿lo aplicamos? Y a veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué tanta escasez? ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué el diablo tan alborotado y me vive pegando? ¿Por qué será? Dice aquí el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Si nosotros nos preguntamos internamente, siempre que yo voy a responder ante cualquier situación, yo respondo como la Biblia dice. O yo respondo como el vecino dice, como el noticiero dice, como el que va pasando, el que va vendiendo la papa y la yuca dice. ¿Cómo yo respondo? Aquí dice, nunca se apartará. Nunca es, nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, no es simplemente leerle, meditamos usted y yo en la palabra. Por ejemplo, los mensajes que Dios nos da aquí en el culto, los meditamos en casa. Al menos nos acostamos un momentito a pensar, Señor, yo como que la verdad estoy diciendo de mi vida eso en mi casa. O decimos, es ella, o es él. Porque yo no sé a cuánto ya le voy a empezar el domingo. ¿De qué predicó el domingo? Yo no sé, algunos se reían, otros decían amén, yo no sé qué bueno, pero tú ahorita. Sí, me dije. ¿Y qué, hermano? Aquí dice, día y noche meditarás en él. ¿Pero para qué? ¿Para amargar la vida del Señor? ¿O que el Señor piense que estamos desocupados? No. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo está bien. ¿Cuánto? Todo. Todo, hermano. Que va a sembrar una matica, la matica le crece. Que va a lo que sea, hermano, te va a ir bien. Pero nosotros hagamos una cosa y no cumplamos la palabra y verán. Y verán cómo nos va. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Hermano, el hacedor de la palabra, hermano, Dios dice, me lo trae a la memoria del Señor y se lo voy a decir. El profeta Isaías dice que el camino de Dios, el camino del Señor es, ahí está en Isaías 35, dice en el versículo 8, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Por eso es que ningún inmundo va a pasar por él, porque el Señor va a estar ahí. Él es santo y él que santifica. Isaías 35:8. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, torpe, o sea que llamemos al hermano de ese que supuestamente no es capaz ni de hablar bien. Bueno, ni ese se extravía. Porque usted ha visto, ¿cierto, hermano? De pronto usted conoce personas que son orantes, que tienen problemas, y usted le dice, ¿todo sabes? No, yo no. Ay, no. Pero llega el picado, ay, yo sí me la tomo, el macho, se la pega. Torpe. Llaman torpe al otro, pero el torpe es el otro. Por eso he dicho que dice, el vivo vive del pobre, y el pobre una cadena. Y sabe, aquí entre nosotros dice que en el mundo delictivo al más bravo lo tumba el más bueno. El más picado malo, llega el más sorón y lo deja ahí pegado. ¿Por qué? Porque decía, ese que se va a meter conmigo. Déjelo que le llegue y verá que lo deja ahí tendido.
¿Y sabe por qué permite eso? Para que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios. No es que Dios no quiera bendecirnos, por favor. Lo que pasa es que a veces nosotros nos las damos de avispados y terminamos embolatados por ahí. Hermano, la palabra es muy clara. Gloria a La Dios. palabra es muy clara. Recuerde el contexto de esto. ¿Cuál era el contexto de esto? De lo que empezamos a hablar la enseñanza pasada. Que tiene que ver en relación con la palabra, la ira. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se acuerda que hay otras cosas? De la inmundicia, de la malicia, de esas cosas. ¿Cómo se quita? ¿Quién las quita? La palabra. Pero si yo no aplico la palabra a mi vida, pues voy a seguir con las mismas malas costumbres. Amén, hermanos. Y eso no está bien. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Gloria a Dios. ¿Qué más hace un hacedor de la palabra? Persevera en ella con esfuerzo. ¿Por qué? Porque perseverar en lo que la Biblia dice no es fácil. Si fuera fácil, hermano, ¿será que es fácil orar? No. Va a decir que es fácil. El que diga, no, eso es botado, que va. Entonces no ora. ¿Qué fácil ayunar? Convencido. El cuerpo se milite y así cumplir con otros compromisos. Qué fácil es salir a que me digan hasta Caldezorro y yo quedarme así como si me estuvieran diciendo palabras bonitas. ¿Eso es fácil? No es fácil. Pero y entonces, ¿quién dijo que al Señor le costó fácil el sacrificio que hizo? A él le costó su sangre, su vida, el escarnecimiento. Acuérdese que al Señor lo volvieron una llaga. O sea, lo golpearon de tal manera, lo azotaron de tal manera que su cuerpo se convirtió en una podrida llaga. ¿Y él qué dijo? Me la van a pagar, remaliado. ¿Dijo eso? No, calladito la boca. Imagínense, por eso fue que él no fue capaz de llevar la cruz. Hermanos, si a veces nosotros nos sale un callito por ahí de cualquier cosa y nos toca, ay, no, Dios mío, yo que no puedo trabajar, no me dejo un callito, y la vejiga dice, no puedo agarrar nada. Y el Señor que le pusieron una pesada cruz con la espalda totalmente deshecha, con el rostro deshecho a golpes, con una corona de espinos. Si a nosotros a veces me dio un dolorcito de cabeza nos peca, ay Dios mío, ay llame a la ambulancia, te quiere, no, Señor. Y el Señor con una corona de espinas, hermano, no era que se la iba a quitar, se la aplicaban para que se desangrara. Y no solamente eso, agarrar corte parejo ahí para arriba para una loma. Hermano, él duró la noche en vigilia, él estaba humanamente deshidratado, le dieron semejante golpiza, no le dieron desayuno, ni comida. O sea, el cuerpo del Señor, por eso es que cuando él va caminando no aguanta. Y repito, imagínense, si nosotros con una una hinchochita, eso que salen ahí, medio, uy, no. Ahora el Señor le pone en medio tronco ahí para llevarlo, no aguantó el cuerpo. Pero el Señor se cayó y dijo, ay no, Señor, ¿sabe qué? Máteme aquí. No, se paró medio como pudo. Los soldados le este no alcanza a llegar arriba y lo bueno arriba. Arriba no tenemos que rematar, dejémoslo quieto. Llamaron a uno, venga, carga este leño y hágale. Y él le tocó subir, dice la Biblia, que por el gozo puesto delante de sí, subió. Y allá, cuando lo escarnecían, váyanse, si así fue de Dios. El Señor que dijo, perdónalo, no salgan de perdónalo. Todo eso lo sufrió el Señor, hermano. Por eso es que a nosotros no es que ser cristiano eso es viendo en coche. No. No, hermano. Dios nos permite, dice la Biblia, que debemos completar las aflicciones de Cristo. No crea que es que usted se convirtió al Señor y todo el mundo. Habrá los que se gozan, pero habrá los que, ay, ¿qué tal es que evangélico? Compadre, usted evangélico. No creen y le hacen oposición, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Si yo soy hacedor de la palabra, debo perseverar en la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo me llame a su presencia. Gloria al Señor. Esto no es de que yo ya hice la clase bautismal, me bauticé y ya me dio el bautismo del Espíritu Santo, ya.
No, siempre hay más. ¿Por qué vamos a ser tan conformistas si Dios quiere darnos más? ¿Sabe cuándo debemos dejar de crecer? Cuando usted y yo seamos como Cristo. Cuando usted y yo pensemos como Cristo, hablemos como Cristo, sintamos como Cristo, amemos la obra como Cristo, prediquemos como Cristo, oremos como Cristo, ayunemos como... Cuando seamos como Cristo. Cuando ya seamos así, podemos decir, llegué, Señor. Por lo menos yo le digo a mi señora, ayúdeme, yo quiero ser como usted. Yo quiero, enséñeme a ser como usted. Obvio, cuando uno le dice eso al Señor, no que no crea que es que le van a llegar flores, no. Ah, bueno, ¿usted quiere ser conmigo? Entonces, prepárese a ver si aguanta. Y le va metiendo cada vez más el Señor como la intensidad, para que uno el tono. Amén. Esto no es que, ya coroné. No, para que coroné. Hay que seguir ascendiendo. Amén. Usted y yo debemos procurar negarnos cada día más. Cada día que, hermano, que nos veamos en el espejo de la palabra, no en el espejo de la casa. En el espejo de la palabra, y el Señor diga, ya te pareces un poquito más. Está nuboso, pero el problema ya se le ve como el contorno. Porque cuando el Señor nos trajo a su presencia, acordémonos y verán siendo sinceros, el Señor cuando nos salvó y nos miramos en el espejo de la palabra, ¿a quién vimos? Al Señor María. ¿A quién nos parecía? El Señor nos salvó, ¿se acuerdan? El Señor nos salvó y nos tomó por hijos, pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra, ¿qué nos veíamos? Al gigante. ¿Cierto que sí? ¿O no? No, hermano, es que nosotros a veces pensamos que lo único malo, el que era borracho, el que era vicioso, el que era homosexual, ese sí, pero yo no. Yo solamente contaba pepitos. Igual. La Biblia dice que el que ahora un ídolo ahora un demonio, no tenía el diablo metido. Pero si nosotros nos miramos en el espejo de la palabra, ya no nos vemos cacho. O por lo menos no se nos deben ver. Ya se debe empezar a dibujar la imagen de Cristo. Y eso debe motivar a nosotros a brillarnos más y decirle, Señor, qué bueno. Ya se ve un reflejo de ti, Señor. Y que con el paso del tiempo, no que nos digan, aunque Dios permite que nos digan, qué bendición por eso, no tenemos que ponernos bravos. Eso nos ayuda a nosotros a recordar que somos mortales. Pero que nosotros mismos, que somos los que sí sabemos todas las cosas que nos hacen falta, cada vez veamos que Dios va obrando más. Amén. Esa debe ser nuestra vida. Por eso hay que perseverar. Mire, el Señor lo dijo de esta manera tácita, como el Señor siempre fue. El Señor fue muy claro. El Señor fue de pocas palabras, al pan y al vino. El Señor en San Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Quién es el que lleva fruto? El que permanece. Que permanecer es un sinónimo de perseverar. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Uno, ¿y dónde la palabra podrá permanecer en la palabra? No, por eso no puede hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Y miren lo que dice el 7, qué palabra tan maravillosa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, a lo que todos les gusta, pedid. ¿Qué dice ahí? Pedid todo lo que queráis. ¿Y qué pasa? Os será hecho. ¿Cierto que todos quisiéramos eso? El problema es que cuando lleguemos al punto ese, ya no vamos a pensar como estamos pensando hoy. Porque cuando uno todavía está así como flojón, como todavía está un poco carnalito, luego que uno piensa, Señor, yo quiero 3 casas, 5 carros, no hay qué cosa. Pero cuando uno está más metido con Dios, piensa en la vida espiritual. Amén. Porque lo demás viene por entendimiento. Amén. No estoy diciendo que si se llama usted pida su casa, pida. Y ojalá Dios le dé moto a todos, carros, bueno, camionetas, buses, lo que quiera Dios, pero que nos dé a todos, porque hay que trabajar en la obra del Señor. Amén. Amén. Pero me refiero es que, miren la condición,
si permanecéis en mí, usted y yo estamos realmente en Cristo. Y la otra pregunta, Cristo está en nosotros. Son dos cosas que deben estar juntas. Son dos condiciones: que yo permanezca en Cristo y que Cristo permanezca en mí. Si tenemos esa relación, ¿qué dice Dios? Pida lo que quiera, que Dios se lo dé. ¿Por qué? Porque usted no va a pedir para usted ni en la carne, ni nunca va a estar pidiendo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No va a pedir eso jamás. ¿Sí ven? Gloria al Señor. Nunca va a pedir eso. ¿Por qué? Porque eso no está en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Sino que ¿qué vamos a pedir? Lo que dijo el Señor, si fuere posible, Señor. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre se va a pedir, Señor, no haga lo que yo quiero, no haga lo que a mí me parece, haga lo que tú quieres, haga lo que tú determines, Señor, aunque yo no lo entienda, hazlo, Señor, porque yo sé que tú siempre quieres lo mejor para mí. Es una oración que usted y yo debemos hacer. Hay que descansar en la gracia soberana de Dios. Hermano, Dios es mi Padre y su Padre también. Y Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, si nosotros siendo malos procuramos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él nunca nos va a dar nada malo. Él no nos va, le vamos a pedir para no va a dar una culebra. No, nunca, jamás. El Señor es muy bueno. El Señor es muy maravilloso. El Señor es supremamente precioso. Es más, quiero decirle algo. Si el Señor no fuera como es Él, ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Con todos los ataques que el diablo y el infierno han lanzado contra suya y en la familia y de esta iglesia. Vea, hermano, aquí porque Dios es tan bueno, pero aquí ha venido gente, como quien dice, a la experiencia del Señor. Es más, no habían determinado ni venir a culto, pero el Espíritu Santo llegó y lo rodeó y lo envolvió, y cuando dio cuenta estaba aquí. Yo no sé ni cómo llegué, y preciso ese día yo le di una palabra y sale a restaurar y eso. Ni siquiera el marido ni la mujer supieron, mucho menos la iglesia de Dios. Digo, yo no lo supe. Dios. Es Dios el que nos guarda. Es Dios el que nos lleva adelante. Por eso nos invita ¿a qué? A que seamos hacedores. Y hermano, yo estoy completamente seguro, porque es que Dios no habla por hablar. No son 2 ni 3. Líderes de aquí en la iglesia han tenido que enfrentar batallas que han sentido que el diablo los carga, pero aquí están. Hoy pueden mirar para atrás y decir, es verdad, pero cuando estábamos en el proceso decíamos, Señor, si usted no me ayuda, me muero. Pero no nos morimos. ¿Por qué? Porque uno no muere el día de la víspera, uno se muere el día que Dios determine. Y uno se muere el día que el diablo quiera, uno se muere el día que Dios diga, bueno, hijo, listo, vamos. No como dicen algunos, lo necesito acá, porque si no necesita ni acá ni allá. El Señor no necesita nada, Él es todopoderoso, pero Él es maravillosamente bueno. Por eso, hermano, mire, si en este año que han habido tantos conflictos, y hasta aquí Dios nos ha ayudado, hermano, agarrémonos de la palabra, agarrémonos de la promesa del Señor, y como dijo Gedeón, cansados, pero persiguiendo. Lo de Peniel, ¿dónde están? Tenemos hambre, denos de comer, y los otros, hermano, porque hay gente en la obra. Ojalá que no llegue nunca. Sí, de eso es que, como decía la palabra el domingo, ni raja, ni presta, ni racha. Ven que lo que están haciendo es la obra de Dios, y en vez de decir, yo no voy, tome, coma, o tome el regalo para el pasaje, y otro. Ya nadie de ustedes van a ser capaces de levantar obras. Si fuera yo, si acá no digo, ¿qué van a hacer? Digo que nunca venga, que yo creo que no hay. Pero que esos espécimes de Satanás, que el Señor lo reprenda, nunca que si el uno está orando, tranquilo que yo lo apoyo con ayuno, y el otro yo lo apoyo con milicia, y el otro, vaya, predique usted que nosotros metemos aquí en 3 días de ayuno. Si la iglesia captamos eso, hermano, mire, todos reconocen a Gigi Ávila, ¿cierto?
Él andaba solo. Antes de cualquier campaña ellos estaban en ayuno. Y en plena campaña había un grupo ayunando. Nadie supo quiénes fueron. Solamente el que le interesa, que es Dios. Debajo de las tarimas ahí estaban ayunando, orando, clamando, no diciéndole, Señor, ¿para qué no lo usa? Porque uno no, úsalo, pastor, úsalo. ¿Por qué? Porque la gloria no era para él. Ellos entendían, tanto el hermano Gigi como los otros entendían que el grande era Dios. Y que tanto el uno como el otro, ambos eran obreros de Dios. Si uno estudia la historia, Charles Spurgeon, allá, cuando él predicaba, que fue llamado al principio de los predicadores, siempre había 20, 15, no en culto, debajo de la tarima, clamando, usa la palabra, Padre, dale la palabra. Y ese hombre, mejor dicho, Dios lo usó tremendamente. Amén. Si usted y yo nos comprometemos entre todos y lo levantamos, nos sacudimos, como dice la Biblia, dejamos de tener comezón y hoy voy a oír la palabra y voy a ser hacedor de la palabra. Amén. ¿Qué hay que hacer, pastor? Al líder, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde vamos a ir? Tengo un hogar, vamos. Si todos nos ponemos así, hermano, lo que más nos gusta va a llegar solita, ¿verdad? La prosperidad. Porque a quién no le gusta la plata. Ay, no, hagámoslo otro. Aquí no, yo puramente yo no necesito nada. Yo estoy en ayuno todos los 65 días del año. Dirás, morimos. ¿Cierto? Si usted no tiene plata y yo tampoco, no podemos ayudar, así que erramos a otro. Nos toca darle el sentido pésame. ¿Por qué? Hay que ayudar. Amén, hermanos. Perseveremos en la palabra y verá que Dios nos va a bendecir grandemente. Miren esa oración, esa figura. Hermano, el camino está largo todavía. Prohibido cansarnos. Dijo uno de los llamados grandes revolucionarios: todo soldado tiene derecho a cansarse, pero aquel que se canse no puede ser evacuado. O sea, le toca lo de la cola. Y a los últimos lo vuelve entero. Entonces mejor ser gloria. Gloria al Señor. ¿Qué dice aquí? Señor, ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que como la figura está ahí, hermano, caminemos en la palabra. No es que vamos, ay, pastor, digo que caminamos en la palabra, botemos la Biblia aquí y empecemos a caminar. No. Sí, porque es que, hermano, hay que aclarar porque nos falta que después dicen, el Señor dijo que caminar en la palabra y así van a empezar de la palabra. Y dañan la Biblia y profanan la palabra. No. Amén. La Biblia, hermano, mire, este sagrado libro no es para ponerlo ni de cabecera, ni de tambor. Esto no es un tambor. Amén. Ni un requinto, ni nada de esas cosas. Es la palabra de Dios. Tampoco es la tranca a la mesa. No, hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando ahí está un hombre caminando por el medio de la Biblia, es que yo debo tratar de vivir lo que la Biblia dice, porque hacia dónde se dirige. Allá hay una luz, un encuentro con Dios. No es que, pastor, la embarró con la cruz. Recuerden que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No es la cruz lo que salva, es el que murió en la cruz, que es el único mediador entre Dios que está allá, que refleja la luz. Es el único camino al Padre, no lo hay otro. ¿Y cómo vamos a aprender eso? Cuando andemos en la Biblia. Repito, no es que vamos a caminar sobre la Biblia, es vivir lo que la Biblia